Buenas noches y bienvenidos. Perdonar para sanar. Esa es la propuesta que nos hace el Señor. Perdonar para sanar. Nosotros nos encontramos con una dificultad enorme, que si bien reconocemos que el perdón es un valor, a la hora de vivirlo nos cuesta un montón. Y no lo recomendamos ni siquiera a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Cuando ellos nos cuentan las injusticias que han sufrido, rara vez nosotros le decimos como consejo, perdoná, sino que nuestro consejo es pagale con la misma moneda, matalo con la indiferencia, pero no reconocemos que el perdón sea un camino. Incluso hay algunas frases que vamos a ver ahora que resumen nuestra creencia sobre el perdón. Una es, perdono pero no olvido. ¿Cuántas veces habremos dicho eso? Creer que perdonar es tener que olvidar. Otra, no soy Dios para perdonar, que te perdone Dios. Es como que es una cuestión de Dios el perdón y acá entre nosotros esto no corre. Cuando presenciamos algún hecho realmente muy grave, solemos decir eso no tiene perdón de Dios. Nos ponemos como jueces y damos esa sentencia. Y por lo contrario, cuando creemos que perdonar es fácil, hemos dicho algunas veces, quédate tranquilo, quédate tranquila, que no tengo nada que perdonarte. Hagamos borrón y cuenta nueva. Y resulta que cuando viene un hecho nuevo, le saco ese reclamo que teóricamente ya le había perdonado. Estas frases que se convierten en actitudes son como que expresan nuestra dificultad para perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Porque creemos que perdonar es perder. Es como darle la razón al otro. Y nuestro ego, nuestro orgullo, no quiere saber nada de perder. Por eso es nuestra falsa creencia, que perdonar es perder. Es como perder un poder. Porque cuando guardamos las cosas que nos hicieron, es como que si guardáramos facturas impagas, todo lo que me deben. Entonces, con esas facturas impagas, con lo que me deben, guardo un cierto poder. Por ejemplo, para justificarme. ¿Justificarme de qué? Cuando tenga comportamientos, actitudes que realmente son despreciables, dejan mucho que desear, uno se justifica en eso. Mira, ¿cómo querés que obre distinto si mira todo lo que me hicieron? Me sirve para justificar mi pesimismo, mi tristeza, mis faltas de ganas. También a veces guardamos estas facturas impagas, no perdonamos de corazón, para guardar el poder de manipular. Sí, se puede manipular con las heridas, a tal punto de que hay, sobre todo en vínculos, por ejemplo con el matrimonio, que todos los días una de las partes les recuerda a la otra, acordate lo que me hiciste. Y no hay día, no hay discusión en que ese hecho, aunque haya pasado 20 años, lo mismo se lo seguimos recordando. Por eso es una forma de manipular al otro, como diciéndole todos los días, acordate lo que me hiciste. En realidad no guardamos ningún poder, ninguna ventaja, no ganamos nada. Cuando no perdonamos de corazón, lo único que estamos haciendo es guardando una enfermedad. Una enfermedad que primero es espiritual, pero que también puede ser física y psicológica. Hay un montón de enfermedades biológicas, psicológicas, cuyo origen está en esto, en el rencor, en el resentimiento, en la ira, que hemos ido acumulando desde chicos y nos hemos acostumbrado a guardar rencor, enojo, broncas. Tenemos la idea de que perdonar es perder, y es justamente al revés. Cuando no perdonamos, es realmente cuando perdemos. Perdemos paz, perdemos vida, nuestra vida se envenena, vivimos desde ese resentimiento, desde esa bronca, siempre y de esa amargura, y perdemos libertad. Nuestras heridas nos condicionan mucho más de lo que creemos. Cuando vivimos de las heridas porque no perdonamos,
Perdemos libertad porque usamos los anteojos de esa herida. Con esos anteojos nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás, incluso así también lo vemos a Dios, de manera distorsionada, porque nuestro dolor nos marca la mirada. Así es, cuando no perdono guardo una enfermedad y no solamente eso, sino que también voy a repetir la historia. Eso es lo más triste de todo, que uno que cree que ciertas cosas que me hicieron no las voy a repetir, por ejemplo, algunas actitudes que tuvieron papá o mamá conmigo, uno se propone, no voy a ser como papá en esto, no voy a ser como mamá en esto, y pasan los años y hago lo mismo. ¿Por qué? Porque no perdoné. Por eso el que no perdona, tarde o temprano, termina repitiendo la historia. Termina haciendo lo que le hicieron. Jesús, en sus enseñanzas y también con su modo de vivir, nos dejó claro que el camino es el perdón. Si miramos los evangelios vamos a encontrar la cantidad de veces que Jesús nos quiere enseñar sobre el perdón. Realmente insistió un montón de veces con enseñanza, parábolas y con su vida que el camino era el perdón. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Pedro, pensando que era mucho, le dijo, Señor, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, Pedro, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Siempre para Jesús el camino es el perdón. También en otra oportunidad Jesús nos dijo, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. Es bien exigente lo que Jesús nos propone, pero es un camino de libertad en serio. Porque cuando no perdonamos, cuando odiamos, lo único que hacemos es envenenarnos. Pero la enseñanza más fuerte de Jesús es cuando estando en la cruz, estando sufriendo una injusticia atroz, siendo Él realmente inocente, Jesús, en vez de pedirle al Padre, Padre, hacé justicia, Padre, que cada uno pague lo suyo, nada de eso hizo Jesús. Jesús le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús hubiera muerto con un poco de bronca, de odio, de resentimiento, no nos hubiera salvado. Por eso le pide al Padre esta gracia enorme de perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que nos salvó no fue solamente el sufrimiento, sino el sufrimiento por amor y perdonando. Así nos liberó el Señor. Ahora vamos a ver qué es el perdón, pero lo vamos a explicar primero por la vía negativa, diciendo lo que no es. Perdonar no es olvidar. No hace falta que te olvides lo que te hicieron. Es más, muchísimas veces pensamos que no tenemos heridas porque no hemos olvidado. Y ese olvido ha sido más un mecanismo psicológico que realmente un perdón y una sanación. Hemos archivado ciertos hechos que son muy dolorosos para nosotros y ese no recordarlo no significa que no nos esté afectando. Por eso, perdonar no es olvidar. No hace falta que te olvides lo que te hicieron, pero cuando llegue el momento de que la herida cerró, que hayas perdonado de corazón, te vas a acordar de ese hecho, vas a ver a tal persona, te la van a nombrar y ya no vas a sentir la ira o la amargura o el dolor que hoy sentís. Perdonar tampoco es negar lo que pasó. No hace falta negar lo que pasó, sino hay que reconocerlo. Reconocerlo, enfrentarlo con amor, ese es el camino. Tampoco es justificar lo que pasó. Lo que está mal va a seguir estando mal por más que lo perdones de corazón. No es que ahora va a ser bueno. No, sigue estando mal. No lo voy a justificar. Perdonar tampoco es renunciar a que se haga justicia. El perdón no va en contra de la justicia, sino que la supera largamente. Hace falta que algunos procesos judiciales se den cuando estás reclamando justamente eso, justicia.
Pero también es cierto que muchísimas veces bajo esa forma se encuadra o se esconde un deseo de venganza. Entonces en la justicia no estoy buscando justicia, sino vengarme. Y por eso que recurro a la mentira, a exagerar las cosas. Pero cuando realmente querés reclamar algo justo, está perfecto de que recurras a la justicia. Pero no es suficiente. Ojalá que puedas ganar el juicio, pero no es suficiente. Tenés que perdonar de corazón. No basta que te devuelvan lo que te robaron, no basta que estén presos los que hicieron el mal, sino que tu corazón se va a aquietar, se va a sanar cuando los perdones de corazón. Pero ojo, eso no significa de que no pidas justicia. Entonces el perdón no se opone a la justicia, pero lo supera largamente. Perdonar tampoco es querer volver a la situación que se vivía o se tenía antes con las personas. ¿Por qué? Porque no todo proceso de perdón termina en reconciliación. Hay veces que sí, y es maravilloso cuando se puede perdonar de corazón y encima se da la reconciliación, es lo mejor. Pero hay veces que se da de verdad el proceso de perdón, podés perdonar de corazón a los que te hirieron, pero no necesariamente sea la reconciliación, porque tal vez esa persona que te hirió y que ya has perdonado ha fallecido, o tal vez porque ya esa persona ya es una persona peligrosa para vos, está enferma, tiene algunos problemas que hacen difícil que te vuelvas a relacionar con ella. Por eso no todo proceso de perdón termina en una reconciliación. Sí hace falta para la reconciliación que el proceso de perdón se dé. Por último, hay que decir que perdonar no es una virtud humana. Es decir, que por naturaleza el ser humano no perdona. Por naturaleza todos hacemos lo mismo. Nos hacen algo, ¿qué hacemos todos? Guardamos eso. Y tarde o temprano retrucamos, devolvemos lo que nos hicieron. Eso es lo que nos sale naturalmente. ¿Qué es lo que es el perdón entonces si hablamos de manera positiva? ¿Qué es lo que es el perdón? El perdón es sobre todo una gracia. Esto es lo que hay que entender, que es una gracia, un regalo de Dios, y hay que pedir ese regalo. Por eso hay que tomar a la vez que es una gracia, es una decisión de elegir este camino, de pedir humildemente esta gracia. El perdón también es un camino, un proceso de sanación y de conversión. Es mirar de frente el mal, reconocerlo, no hay que justificarlo. Lo que está mal, y enfrentarlo con amor. Así como el rencor se puede volver una forma de vida, el perdón también. Es una forma y un estilo de vida y es la manera más sublime de amar. Con el perdón recuperás la paz, recuperás la libertad, rompés las ataduras y ahí sí quédate tranquilo de que no vas a repetir la historia. Con el perdón recuperás la vida, energía que estabas gastando en guardar, guardar y guardar, ahora la vas a usar para vivir en serio. Pero claro, elegir el camino del perdón es perder el poder que teníamos de victimizarnos, de manipular, de justificarnos. Nosotros vivimos en la falsa ilusión de que cuando me paguen lo que me deben, supongamos que estas son las facturas que me deben, cuando me las paguen voy a estar en paz, voy a realmente sanar, realmente voy a estar libre. Y perdonar, ¿saben qué es lo que es perdonar? Perdonar es romper todas las facturas impagas y no cobrarlas más. Rompo. Pierdo el poder de estas facturas. El día que pueda hacer eso, gracias a Dios, gracias a la gracia del perdón, realmente ese día gané libertad, paz, vida y no voy a repetir la historia. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos decir lo siguiente. El ser humano está convencido, y por lo tanto también nosotros, que perdonar es perder. Y saben que justamente es al revés. Perdonar es ganar.
Sí, gano un poder, pero es distinto este poder. Es el verdadero poder, el poder sobre mí mismo, no el poder sobre otra persona, no el poder para manipular a otra persona, o el poder de justificarme y quedar como víctima, exagerando las cosas. No, ese poder no. Gano poder sobre mí mismo, sobre mis emociones más ruidosas y agresivas. Por ejemplo, la bronca, la ira, el rencor, deseos de venganza. Y sobre mis pecados más mentirosos, la soberbia, el orgullo. Gano de verdad paz, esa paz que tanto necesitamos. Así que cuando no perdonábamos, perdíamos salud. Cuando perdono, gano salud. Salud no solamente espiritual, sino también psicológica y física. Gano humildad, una visión mucho más realista de mí mismo. Libertad, por lo tanto, libertad que viene con este don del Espíritu que se llama dominio de sí, y la posibilidad de compasión, de diálogo y de reconciliación. Es bien importante darse cuenta de que este camino es un camino de mucha paciencia y humildad, porque como decíamos al principio, por naturaleza, tendemos a guardar lo que nos hicieron. Y guardando de a poquito cosas que nos hicieron, broncas, ira, no nos damos cuenta de que podemos llegar al resentimiento. El resentimiento es aquel estado del corazón en que ya el rencor se ha anidado en mi corazón. Ya le he dado un lugar muy importante y ha tomado gran parte de mi corazón el dolor, la herida, el enojo, lo que me hicieron. Por eso una persona resentida es una persona que con la mirada que tiene, con el comportamiento que tiene, hasta con el rostro, uno se da cuenta de que está sufriendo. Y por eso que se vuelve una persona dura, hasta agresiva, que no ve nada positivo, que incluso maltrata. Vivir con resentimiento realmente es vivir en la cárcel, porque es vivir irritado, incluso sin darte cuenta. No sabes por qué, pero no te sentís bien. Y exige mucha energía y mantiene un estrés constante. Alimentar el rencor es como aquel que toma veneno y espera que muera el otro. Eso es tal cual. El resentimiento, el rencor, la ira, lo único que logran es envenenarnos. Y cuando vos estás maquinando, enojándote, la otra persona está haciendo su vida. La que se está envenenando sos vos. Por eso creo que nos ayuda un montón esta afirmación de Nelson Mandela, que injustamente había estado muchísimos años preso. Y él dijo lo siguiente: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira y el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Aquí Nelson Mandela nos explica lo que decíamos recién. Cuando no perdonamos, los prisioneros somos nosotros. Nuestro mundo se achica, nuestros vínculos se empobrecen. Una de las formas que tenemos normalmente de herir es con las cosas que decimos. Por eso San Pablo nos recuerda: cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. Porque sí, a veces hablamos de más, y hoy lo hacemos a través incluso de las redes sociales, con nuestros comentarios, y son a veces muy hirientes. Nos dice también San Pablo que tu enojo no dure hasta la puesta del sol, porque puedes dar lugar al demonio. Al demonio le encanta que nosotros nos enojemos, y él va a hacer todo lo posible para alimentar ese enojo. Él va a fortalecer nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra soberbia, para cargar las tintas, para exagerar las cosas, para que realmente empecemos a maquinar, a hacernos mala sangre. Y eso realmente te destruye, me destruye cuando le doy ese lugar, ese poder al demonio. Por eso San Pablo dice que tu enojo no dure mucho, porque el que se va a aprovechar de ese enojo
es el mal espíritu, es el demonio. Nelly Astelli afirmaba algo muy contundente: detrás de toda herida hay un perdón que dar o un perdón que recibir. Muchísimas de nuestras heridas, de nuestras enfermedades, lo que esconden es una falta de perdón. Francisco Jalix nos dice que el gran obstáculo para llegar a Dios es no saber perdonar. ¿Por qué? Sin la predisposición, sin el propósito de perdonar, todo va a ser en vano. Toda la vida, dice él, se detiene como el agua tras un dique de contención. Lamentablemente, con el rencor, con el odio, ¿qué es lo que vamos haciendo? Construyendo un dique, un murallón de hormigón en nuestro corazón. Cada vez nuestro corazón se hace más rígido, más duro, está más a la defensiva. No nos damos cuenta, pero nos irritamos enseguida. Sin querer, atacamos enseguida, sin escuchar de verdad al otro. Vemos enemigos donde no lo hay. ¿Y es por qué? Porque hemos gastado energía, tiempo en endurecer nuestro corazón y no deja fluir la fuente de vida y de amor que Él tiene. Por eso lo más genuino que tiene el hombre no es el odio, el rencor, el resentimiento, es el amor. Pero lo que tapa, lo que detiene la vida, como un murallón detiene el agua, es el odio, el resentimiento, la bronca. Cuando hablamos de heridas, hay que reconocer que muchas de nuestras heridas, tal vez las más importantes, vienen de nuestro ámbito familiar. Sin querer, es allí donde más nos herimos. Incluso porque traemos heridas de otro ámbito, del trabajo o de otro lado, ¿y dónde lo expresamos nuestro malestar? ¿Dónde salta? En la casa. Por eso, lamentablemente, hay algunos hermanos que tienen que decir con mucho dolor: mi casa es un infierno. Y lo viven así, por las discusiones que hay entre papá y mamá todo el tiempo, por el maltrato que hay. Por eso, si hay personas que tenemos que perdonar, tenemos que empezar por el ámbito familiar. Y dentro de ellos, empezar por papá y mamá. Porque sin querer, a veces por compararme demasiado con un hermano, con una hermana, me hicieron daño. O por otros comportamientos de ellos, me han herido. Y uno termina repitiendo esas heridas. Hay personas que tienen un vínculo muy malo con su mamá, con su papá, y no se dan cuenta que ese vínculo, esa herida, condiciona toda su vida, el presente y el futuro. Por eso es tan importante honrar a papá y a mamá con la gracia del perdón. No justificarlo, lo que está mal va a seguir estando mal, pero para sanar, perdonar de corazón a tu papá y a tu mamá. Sea que hayan hecho lo que hayan hecho, elegir el camino de perdonarlos de corazón. Vamos a ver algunas imágenes que nos hablan de heridas de la familia. Las discusiones de los padres con los hijos, por ejemplo nos desvivimos con vos y así nos pagás. Tu madre tiene razón, no servís para nada. Muchas de nuestras heridas, como dijimos recién, vienen de nuestras palabras. Algunas sentencias que se han dicho a los hijos y que los hijos les han dolido tanto y lo han marcado para todo el camino. Por ejemplo, cuando le hemos dicho: sos un inútil, no vas a lograr nunca nada en la vida. Sin querer, con estas sentencias hemos atado a nuestros hijos. Lógicamente fue sin querer, pero hay que perdonar de corazón eso. También es bien importante en el caso de los separados hacer este camino del perdón. No basta la separación para recuperar la paz. Aunque no vuelvan a vivir juntos, aunque sigan separados, es bien importante de que cada uno de ellos, por los esposos y por los hijos, se perdonen de corazón. Cuando lo hacen, se liberan ellos y también liberan de ese dolor,
de esa ira, de esa bronca a sus hijos. ¿Cómo podemos hacer concretamente para recorrer el camino del perdón? Aquí le voy a sugerir compartir lo que nos enseñó Nelly Astelli. Nelly nos decía que lo primero que había que hacer era reconocer la herida. Y eso lo hacemos también pidiéndoselo al Espíritu Santo. Señor, mostrame interiormente cuáles son mis heridas y mis rencores ocultos. Es bien importante esto porque para poder vivir, para poder sobrevivir, muchísimas veces hemos archivado, reprimido, negado ciertas heridas. Por eso le vamos a pedir al Señor que Él me muestre lo que Él quiere sanar. Cuando me muestra, tengo que ser consciente de que el rencor aún anida en mí, que lo sigo sintiendo, que está aquí y que puedo aceptarlo. Reconozco que todavía guardo cierto dolor, rencor hacia las personas o situaciones. Segundo paso que nos propone Nelly es tomar la decisión de perdonar. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, libremente elegir este camino. Una forma para elegir este camino es poniendo por escrito el nombre de todas las personas que me hirieron a lo largo de mi vida. En clima de oración voy anotando uno por uno todas las personas que me hirieron, ya sea que lo hayan hecho queriendo o sin querer, ya sea que fue hace poco o hace mucho, tal vez son heridas de la infancia, no importa, lo mismo lo anoto, ya sea que la persona que me hirió esté viva o haya fallecido, lo mismo tengo que anotarlo. Y después nos vamos al tercer paso con el que vamos a permanecer varios meses. El paso 1 y el paso 2 se hace una sola vez en oración. El paso 3 es ya pedir todos los días la gracia de perdonar de corazón. Primero vamos a pedir la gracia para perdonar a los demás. Y ahí pueden ver en pantalla esa oración tan simple. Señor, dame la gracia de perdonar de corazón y ahí voy nombrando todos los que tengo en mi lista. Papá, mamá, mi hermano, mi esposa, mi novia. Voy nombrando todas las personas que anoté. Segundo lugar, Señor, dame la gracia de perdonarme de corazón. Porque también así como nos cuesta perdonar a los demás de corazón, con nosotros mismos muchísimas veces somos implacables. Por ciertos errores, pecados que hemos cometido, no nos perdonamos. No nos perdonamos algunas cosas que hicimos o algunas cosas que deberíamos haber hecho y no las hicimos, y nos las seguimos reclamando. Y en tercer lugar, pedir la gracia de poder perdonar a Dios cuando siento que guardo un rencor con Él, algún reclamo, tal vez por alguna pérdida de un ser querido, por algún defecto físico. Si siento que en algo me he enojado con Dios, también puedo decirle, Señor, dame la gracia de perdonarte de corazón. Estas 3 gracias las voy repitiendo todos los días. En algún momento del día tomo la decisión de pedir esta gracia y en oración le digo al Señor, Señor, dame la gracia de perdonar de corazón a tales personas. Y las nombro nuevamente. Solamente las nombro. No tengo que decir el motivo o la causa por la cual la estoy nombrando. Y así todos los días. Cuando estoy pidiendo esta gracia, hacé de cuenta de que estás yendo al médico, que es Dios, para que Él haga la curación del día. Por eso es importante ser perseverante e ir todos los días, hasta que la herida vaya cerrando. Estas heridas es importante que la toque Dios y no nosotros. Cuando nosotros queremos sanar nosotros mismos, tocando nuestras heridas, no salimos de 2 cosas, o de culpabilizar a alguien, o de echarnos la culpa a nosotros. No vamos a salir de ahí. Por eso el que tiene que tocar las heridas es el Señor. Él nos va a hacer posible que veamos con verdad, con humildad, lo que ha pasado y recibir la gracia de perdonar. ¿Cuándo puedo sacar a alguien de la lista? ¿Cuándo puedo decir que ya está? Ya recibí la gracia de perdonarlo de corazón.
cuando puedas alabar y bendecir a Dios interiormente, de corazón, por esa persona, incluso por personas que te hirieron feo, que te hicieron sufrir mucho. Por ejemplo, en el caso de los que se han separado y la separación no fue en paz, el día que puedas decir: Señor, te bendigo y te alabo por mi ex esposa, te doy gracias por ella, te bendigo por ella. El día que puedas decir de verdad, de corazón eso, significa que ya estás libre, que ya el rencor no tiene lugar en vos, que ya se rompió ese murallón de hormigón. Es un bendito día ese, y ese día sí podés sacar a esa persona de la lista. Cuando sientas paz al verla, al recordarla, al nombrarla, e incluso puedas bendecir y alabar a Dios por ella. Muchísimas veces creemos que no tenemos tantas cosas que perdonar. Incluso cuando yo le sugiero a alguien que haga la lista de las personas que lo han herido, dice: no tengo a casi nadie. Por eso que es tan importante lo que decíamos recién, de pedirle al Señor que me muestre interiormente cuáles son mis heridas y rencores ocultos. Ahora voy a pasar a hacer revista, una lista de posibles heridas que tal vez he recibido en mi vida. Vamos a empezar por papá y mamá. A veces debo perdonar de corazón a papá y a mamá porque no me dieron todo el amor que yo necesitaba. Perdonarlos porque me hicieron a un lado, por castigos injustos, por golpes incluso, por gritos que aunque me hirieron. Perdonarlos por su silencio y su indiferencia para conmigo. Perdonarlos por las veces que se gritaron y se pelearon delante mío, por sus incomprensiones, o lo que se hace sufrir un montón por la preferencia por otro de mis hermanos, sentir que lo querían más a él que a mí. También perdonar a los hermanos por las veces que no me tomaron en cuenta, por hacerme a un lado en sus juegos, porque a mí no me tenían la misma confianza que a sus amigos, por las veces que se aprovecharon de mí, por las veces que me acusaron injustamente delante de mis padres, por las veces que me faltaron el respeto o me ofendieron. Y en el caso de los hermanos, también perdonarlos por las peleas por la herencia. ¿Cuántos vínculos se han roto por alguna tierra, por una casa, por un mueble? Perdonar de corazón esa herida. En el caso de los esposos, es bien importante también darnos cuenta de la cantidad de heridas que puede haber. Las veces que mi esposo o mi esposa me gritó y peleó, las dudas, infidelidades, faltas de respeto. Perdonar de corazón a mi esposa, a mi esposo. También a los hijos. Perdonar a los hijos que me desobedecieron, me contestaron mal. Los dolores y disgustos que me causaron. Cuando un hijo ha caído en alguna adicción, realmente el papá, la mamá y también los hermanos sufren. Por eso es bien importante darme cuenta de esa herida y empezar a pedir la gracia de perdonar. Perdonar a los compañeros de escuela, compañeros, compañeras, amigos, aquellos que se burlaban de algún defecto físico que yo tenía, aquellos que tal vez me hicieron burlas o me hicieron bullying directamente. Perdonar a profesores, maestras, que sin querer me humillaron delante de mis compañeros por reprensiones o calificaciones injustas, por no haberme apoyado o ayudado cuando lo necesitaba, porque a veces me crearon complejos con sus actitudes, porque me hicieron sentir que no me querían. Perdonar de corazón a esa maestra, a ese profesor. También, si ya has tenido la experiencia de trabajar y has tenido una autoridad a la cual referirte, es importante ver si no tengo heridas en relación a mi jefe o superiores.
porque tal vez no reconocieron lo que yo era o lo que yo hacía. Perdonar favoritismos, tal vez porque nunca me dieron un cargo de verdadera responsabilidad, por las veces que fui víctima de injusticias, de burlas, por el abuso de autoridad que tuvieron conmigo, por presiones, chantajes. Perdonar en Cristo a mis jefes en el trabajo. También es bien importante perdonar a la novia y al novio. Perdonar al novio y la novia que hirió mi corazón, dejándolo lastimado, desconfiado. Perdonarlo porque se burló de mí, porque me usó como un pasatiempo en su vida, porque no supo corresponder con su amor a mi amor. Y así podemos seguir la lista con familiares, ¿no? Con abuelos, con tíos, con primos. Perdonar, por ejemplo, un caso que uno escucha mucho como sacerdote, son los abusos dentro de la familia, abusos sexuales, ¿no? Entonces, perdonar de corazón a aquel tío, abuelo, primo, aquel padrastro que te abusó. Perdonar de corazón a parientes políticos. Perdonar de corazón a los que te robaron, injuriaron o difamaron. Perdonar incluso a algún sacerdote que te maltrató, alguna religiosa. Y así también podemos seguir, incluso perdonar a los políticos, porque te quitan paz con las decisiones, con las actitudes que tienen. Elegir el camino del perdón y no seguir alimentando el rencor, el odio. Jesús en la cruz podemos decir que ató al diablo. Sí, tomó toda la violencia y a través del valiente perdón le robó su autoridad. Porque la violencia se alimenta de sí misma, sobreviviendo solo a través de su reproducción. Cuando la violencia se encuentra con la compasión, con el perdón, se disipa y su fuente de poder desaparece. Esto que Cristo hizo en la cruz, lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Ganar de verdad, no ganar porque tengo la razón, no ganar porque me he podido vengar, sino ganar porque he vencido la violencia que mi orgullo, mi soberbia ha querido alimentar. Y ahora sí, vamos a invocar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace este trabajo de darnos la gracia de perdonar, de poner en nuestro interior ese deseo profundo de no repetir la historia, de sanar de verdad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a hacer este camino. Por eso, Él que es el más interesado en que estemos bien, lo vamos a invocar con esta oración que nos enseñó Nelly Astelli. En la presencia de Dios lo invocamos. Ven Espíritu Santo, llena desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y deseo venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios
que recibo de mi Creador. Amén. El Espíritu Santo no quiere que estemos perturbados por esto que hemos reflexionado, sino confiados que si me ha mostrado en este tiempo alguna herida, es porque quiere sanarla y puede sanarla. Por eso lo único que nos corresponde a nosotros, es perseverar humildemente todos los días en pedir esta gracia. Lo podés hacer en tu casa, lo podés hacer en cualquier lugar, pero sí todos los días. Y cuando tengas la oportunidad de estar en la Eucaristía es el mejor lugar y momento para pedir esta gracia de perdonar. Y también, cuando te confieses, acordate que el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación. Por eso ahí también podés pedir humildemente la gracia de perdonar. En esta reflexión hemos insistido mucho en las heridas que hemos recibido y no tanto en las que nosotros hemos causado a los demás, porque eso va a venir solo. Cuando el Señor va sanando, también te va a abrir los ojos de todas las heridas que vos sin querer has causado a los demás. Si te vas dando cuenta de alguna de ellas, por ejemplo, si sos mamá y papá y te das cuenta que has herido sin querer a tus hijos, podés pedir esta gracia del perdón por ellos. Por ejemplo, diciendo así: Señor, dale a mi hijo, dale a mi hija o a mis hijos la gracia de que me perdonen de corazón. Y así lo puedes pedir por cualquier persona que te das cuenta de que la has herido. Les agradecemos la presencia y deseamos de corazón la bendición de Dios. La bendición de Dios ya es cuando tenés en tu corazón esta inspiración de tomar la decisión de perdonar. Yo también agradezco a todos los que han hecho posible esta transmisión, a Gastón y a tantos más que nos ayudan para que sea posible. Les deseamos de corazón que se animen a confiar en el Espíritu Santo, que Él hace posible que podamos recorrer este camino del perdón. Y termino con una afirmación de un fraile dominico, Henry Lacordaire, que dice: si querés ser feliz un instante, vengate. Si querés ser feliz toda la vida, perdona. Que así sea. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia.